Muy buenas noches, hermanos. Amén, aleluya. Aló, muy buenas noches, hermanos. Bendito Dios. Esperamos que se estén conectando con nosotros en sus casas, hermanos, aquí en sus teléfonos. Amén, bendito Dios. Vamos a transmitir en Facebook esta predicación. Que se estén regocijando, hermanos, y muy pronto estaremos todos aquí en la iglesia alabando y glorificando el nombre de Dios. Aleluya. Recuerden, hermanos, que vivimos por su misericordia y somos salvos por su gracia. Gracias, Padre. Te alabamos. Poderoso Jesús. Voy a leer un texto que en Lucas 10. Aleluya. Que dice, la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Aleluya. Dice, en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos, y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque sí te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y volviéndose a los discípulos les dijo, aparte bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Jesús está diciendo, está hablando, ¿verdad? Que nosotros, gracias a Dios, hermanos, fuimos escogidos para hablar de su palabra. Desde el vientre de nuestra madre, Dios nos escogió para que hablásemos del Evangelio. Lo que Él quiere que se predique el Evangelio en todos los rincones de la tierra. Gracias. Por eso Él preparó a los 12 apóstoles para que ellos difundieran el Evangelio por todas las partes del mundo. Vamos a orar. Gracias, Padre. Gracias, Señor, te doy gracias este día por estar aquí en tu casa, Señor, Gracias. alabando y glorificando tu nombre, Señor. Te glorificamos, Padre, porque tú eres precioso. Estamos aquí, Señor, porque tú lo quieres, Señor. Bendito sea. Porque así lo has decidido, que nosotros estemos aquí al frente de tu iglesia, Señor, en tu templo, alabando y glorificando tu nombre. Bendito seas, Señor. Bendito seas, el Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Gracias, Señor. Bendito Espíritu. Todo esto, Señor, lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo. Amén. Ahora voy a pasarles al pastor Adrián, que él va a traer la palabra a ustedes. Bendito sea el Señor. Hay poder en el nombre de Jesucristo. ¿Cuántos están contentos? Los que nos están viendo, Dios los bendiga. Sean bienvenidos a este programa. Hay poder en el nombre de Jesús. Estamos transmitiendo de nuevo en vivo, hermano, para toda la iglesia que está en su casa ahorita en cuarentena. Amén.
por los problemas que están pasando. Le damos la bienvenida y saludamos a aquellos que nos miran por estas redes sociales. Dios me los bendiga. No se desconecte y avísele a un amigo, comparta, dígale a los hermanos que ya estamos empezando a transmitir, amén, para que así nos gocemos juntos en la palabra. En estos momentos difíciles que están pasando, traemos una palabra de Dios para usted. Así es que preste mucha atención por lo que Dios va a hablar, lo que Dios le va a decir. Dios ha sido bueno y para siempre es su misericordia. Le damos la gloria y la honra al Señor, amén. Y mande sus peticiones, mande sus oraciones, hermano, para terminando después podemos mirar, podemos orar por usted y vamos a estar orando por toda la situación que está pasando a nivel mundial, amén. Dios me los bendiga y vamos a empezar en la palabra, vamos a darle gracias al Señor. Y quiero que, hermano, hoy es enseñanza, quiero que hablemos algo bien tremendo, hermano. Quiero que no se desconecte, quiero que agarre un lápiz y una pluma y empecemos juntos a estudiar la palabra de Dios, amén. Quiero que juntos aprendamos de la palabra de Dios. Y quiero empezar en un libro, hermano. Quiero que vaya al libro de Lamentaciones. Bendito sea el Todopoderoso. Está enseguida de Jeremías. Lamentaciones capítulo 3. Lamentaciones capítulo 3, versículo 37. Cuando usted lo tenga, diga un amén ahí donde está. Bendito sea el Señor. Toda la iglesia que me está mirando, no se desconecte, déjele hacer lo que está haciendo, es tiempo que se lo dedique a Dios. El hecho de que está en su casa no quiere decir, hermano, que esté tirado en el sillón, sino esté atento a la palabra de Dios. Por favor, guarde siempre reverencia a la palabra de Dios. Hay poder en el nombre de Jesús. Lamentaciones capítulo 3, versículo 17, dice así: ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Óigame bien, vamos a volverlo a repetir. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. Es una pregunta. Otra pregunta. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor. En esta preciosa tarde, Padre, venimos una vez más delante de su presencia, Señor, buscando el oportuno socorro, Señor, para que sea usted usando mi vida, Padre, para que sea usted usando una palabra, Padre, a este pueblo que nos está viendo, Señor. En este día, Padre bendito, yo le pido que sea usted glorificándose, Señor, ahí en los hogares, Padre, ahí con esas familias, Padre, aquellos que van a ver este video, Señor, aquellos que van a estar atentos a su palabra, Padre, que sea usted hablándole, Señor, que sea usted revelando su palabra a sus corazones, Padre, que sea usted revelando, Padre bendito, Señor, su enseñanza, Padre, que lo que usted ha querido hacer, Padre, su plan divino, Padre, en las mentes y en los corazones, quite toda incredulidad, quite todo estorbo, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, Padre, declaramos, Padre, los aires libres, Señor, para predicar su palabra, Señor, para predicar, Padre, su palabra en el nombre de Jesucristo, que todo estorbo se ha quitado, Padre, en el nombre de Jesús, Padre. Gracias, Señor. Atamos y reprendemos al príncipe de los aires que quiere estorbar, Padre. Todo lo que quiere estorbar, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, lo derribamos por los suelos y declaramos libertad en el nombre de Jesucristo, Señor. Gracias. A usted sea toda honra y toda gloria, Padre. Amén. Así puede sentarse, amada iglesia. Hay algo bien precioso, hermano, en la palabra de Dios. Miren lo que dice. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? ¿Por qué estamos hablando de esta manera, iglesia? Porque tenemos que entender, hermano, que ahorita en estos tiempos, hermano, cuando la crisis está azotando a la humanidad, cuando los virus están pegando a la humanidad, cuando la enfermedad está llegando a los hogares, a los cuerpos, y todos preguntamos, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que está pasando? ¿De dónde vino esto? ¿Quién lo mandó? Pero aquí la palabra nos dice claramente, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Amén. O sea, hermano, tenemos que entender una cosa, que todo lo que está pasando a nuestro alrededor es porque Dios así lo ha permitido. Amén. Porque a veces buscamos excusas, hermano, y culpamos a tantas personas, y culpamos, hermano, los gobiernos, y culpamos tantas que hay que tienen culpa, sí la tienen. Pero tenemos que entender una cosa, que Dios lo ha permitido. ¿Por qué? Dice, de la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Lamentense
el hombre en su pecado. O sea, el problema del hombre no es el virus, hermano. El problema del hombre no es el virus, el coronavirus. El problema del hombre es el pecado. ¿Amén? El pecado, ese es el problema de la humanidad. El pecado. Hermano, la gente anda bien preocupada por el coronavirus, pero no se preocupa de santificarse, no se preocupa de buscar a Dios, no se preocupa de dejar lo que anda haciendo. Todavía usted los mira en las tiendas, hermano, comprando cerveza, todavía los mira drogándose, los mira tomando. El hombre no se preocupa, hermano, por el pecado. El hombre se preocupa solamente por el coronavirus. Y dicen, ¿qué? ¿Por qué? ¿De dónde salió? Hermano, Dios así lo permitió. Dice, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Amén. Vamos a empezar por ahí, por esta enseñanza, por esta palabra. No se desconecte, esté atento a lo que Dios le va a decir hoy. Amén. Porque hoy vamos a ver qué es lo que está pasando en la humanidad, por qué estamos donde estamos, por qué, hermano, tanto miedo, por qué tanta muerte, hermano. Son 160,000 personas infectadas en Estados Unidos, hermano. Italia está siendo azotada de la manera más cruel, hermano. Tantos en Nueva York, hermano, la mitad de Estados Unidos está en Nueva York, y vamos a ver por qué. ¿Qué es lo que pasa? Ya vemos a los expertos que salen con el presidente Donald Trump y dan su opinión y dicen, no, está pasando esto porque no nos hemos cuidado, está pasando esto porque el virus empezó en China, salió de que alguien se comió un murciélago, y de ahí empezó el virus, amén. Entonces se ha propagado todo esto, se ha propagado. Y hermano, han pasado cosas buenas y han pasado cosas malas, amén. Pero tenemos que saber por qué ha acontecido todo esto. Hay dos cosas, hermano, que vamos a empezar. Primeramente vamos a hablar del coronavirus. Y segundo, vamos a hablar del cierre de las iglesias. Porque son dos señales. Mucha gente solamente ha visto el coronavirus, pero no ha visto que las iglesias se han cerrado. Están dormidos a esa señal. No se han dado cuenta, hermano, que las iglesias se han cerrado. Solamente están viendo la señal del coronavirus. Amén. Pero yo le quiero decir una cosa en este día. Hay dos señales. Una es para el mundo y otra es para la iglesia. La señal del coronavirus es para el mundo, pero la señal de que la iglesia se cerró es para la iglesia. Tenemos que entender. Y si decimos por qué, bueno, en el libro de Lamentaciones dice que Dios así lo mandó. Dios mandó el coronavirus y también Dios mandó que se cerraran las iglesias. Porque no hay nada que pase sin que Dios no lo mande. No hay nada que se mueva sin que Dios no lo permita. Tenemos que entender primeramente que el Dios del cielo reciba gloria y reciba honra por lo que está pasando. Hermano, pero es que se están muriendo. Espérame. Pero no se están muriendo porque Dios los está matando. Se están muriendo por el pecado de cada persona. Se están muriendo porque los virus llegaron por el pecado. Porque dice en el libro de Génesis, en el libro de Romanos, que por el pecado entró la muerte. Amén. O sea, si por el pecado entró la muerte, por eso la gente se está muriendo, por el pecado. No porque Dios mandó la muerte. El mismo hombre pecó y vino la muerte. Ahora, ahí fíjese, quiero decirle una cosa. Muchos investigan de dónde apareció el coronavirus. Déjenme le digo una cosa. Es una creación de Dios también. Es algo que también Dios creó. Porque el coronavirus es un virus viviente, es un organismo viviente. Que no se mira, pero si usted lo mira con un aparato para mirar, se mira que se mueve. Tiene vida. Todo lo que tiene vida Dios lo hizo. Todo lo que Dios crió, Dios lo hizo. Así es que vamos a empezar por ahí, por entender las cosas. Amén. Vamos a empezar a entendernos, a entender a Dios. Vamos a empezar a comprender lo que está pasando. Vamos a empezar a ver qué es lo que está aconteciendo, por qué estamos y por qué nos hemos sumergido hasta aquí. Porque, hermano, el problema no es lo que está sucediendo, el problema es qué vamos a hacer después de que todo esto pase. Amén, aleluya. ¿Seguiremos igual? ¿Seguiremos de la misma manera? ¿Seguiremos haciendo las mismas cosas que estamos haciendo? ¿O va a haber un cambio en nuestra vida? ¿O va a haber un cambio en la iglesia? ¿Va a haber un cambio en el mundo? ¿Sabe? Déjenme le decir una cosa. En el mundo está habiendo un cambio. Estamos viendo al presidente Donald Trump orando a Dios, humillándose a Dios. Estamos viendo al presidente de Paraguay humillándose a Dios y orando a Dios. Estamos viendo a la policía de Guatemala saliendo con aquellos megáfonos, hermano, orando y predicando. En el mundo está habiendo un cambio. El mundo está recibiendo la corrección del Todopoderoso. Pero ¿qué de la iglesia? ¿Qué de la iglesia?
La iglesia no se ha detenido, hermano. La iglesia no se ha detenido a pensar. Ellos siguen programando sus cultos y siguen cantando y alabando a Dios cuando Dios los ha echado de su presencia. Amén. No nos hemos detenido como pastores, iglesia, iglesia que me está viendo. No nos hemos detenido como pastores a analizar nuestro camino. ¿Cómo estábamos dirigiendo la iglesia de Dios? ¿Sabe, hermano, que yo le estoy hablando lo que Dios a mí me ha revelado? ¿Sabe qué me ha dicho sobre mi persona? Dios me ha dicho, hermano, que Dios nos echó de la iglesia. Óigame bien, nos ha echado de la iglesia. Ahora yo se lo voy a comprobar con la Biblia. Porque esto que está pasando ya ha acontecido antes. Ya ha pasado antes. No es una cosa que no haya pasado antes. Dios ya lo ha hecho. Mire, qué tremendo. El coronavirus y el cierre de las iglesias. ¿Qué nos está mostrando Dios con todo esto? Usted se ha puesto a pensar qué le ha mostrado Dios, qué ha aprendido usted de todo esto. ¿Qué ha aprendido? ¿Qué le ha mostrado el Señor? ¿Sabe que nos ha mostrado una cosa, hermano? Que muchos pastores se adueñaron de la casa de Dios y ahora Dios se recuperó su casa para atrás. Eso es lo que Dios está mostrando a las iglesias. Que hay muchos pastores que se adueñaron de la casa de Dios y empezaron a dirigir la iglesia a su manera. Y ahora Dios les quitó la iglesia porque la iglesia es de Él. Eso es lo que Dios nos ha mostrado, que la iglesia no es nuestra. La iglesia es del Dios Todopoderoso. Amén, Aquellos aleluya. que han entendido, porque muchos no han entendido. Muchos Amén. todavía siguen en su vanidad de su mente, soltando palabras y profetizando y reprendiendo. Gente ignorante que se ha levantado, que no ha salido de la ignorancia de su mente. Oiga, no han entendido el mensaje de todo esto que está pasando. No lo han podido entender. Todavía no entienden por qué se han cerrado las iglesias, por qué el coronavirus, no lo han comprendido. ¿Qué te mostró Dios a ti que me estás escuchando? ¿Qué te ha mostrado? Te ha mostrado lo frágil que es tu vida. Que en un ratito así se puede esfumar. En un momento se acaba todo. En un momento tu salud se va. En un momento quedas con una enfermedad. Te estás dando cuenta que Dios te está hablando y te está diciendo, oh hombre, ¿por qué te afanas tanto por lo que tú tienes? Si hoy vinieron a pedir tu vida, hoy me vinieron a pedir tu vida. ¿De qué te sirve todo lo que has logrado? ¿De qué te sirve afanarte tanto, trabajando día y noche para tener todo lo que tienes? ¿De qué te sirve? Si en un momento se te acaba la vida. Es como una neblina que se va, dice la palabra. Y yo espero que esto que está pasando te esté hablando a ti. Que te haga reflexionar, que te haga pensar, que no seas el mismo de siempre. Porque si no, hermano, óigame bien, dice la palabra de Dios que muchos no reciben corrección. Que no reciben corrección. ¿Qué es lo que te está mostrando Dios a ti sobre todo esto? ¿Qué nos está diciendo Dios? ¿Y qué quiere Dios de nosotros? ¿Sabe? Son tres preguntas bien importantes que le quiero hacer a usted que me está mirando. Una, ¿qué te ha mostrado Dios por todo esto? ¿Qué te está diciendo Dios? ¿Y qué quiere Dios? Son tres preguntas que Dios mismo te las va a contestar. Oye, para el mundo es algo natural, óigame, no tiene alguna clase de significado todo lo que está pasando. Todos siguen igual después de lo que pase todo esto. Hay mucha gente, hermano, que en el mundo lo mira natural y dice, bueno, es una enfermedad que se desparramó. Es algo natural, siempre pasa, ha pasado hace años, ha pasado así. Es algo natural. Mucha gente que no tiene el conocimiento y no tiene el discernimiento para entender que no es algo natural. Que la Biblia dice, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? No es natural. Fue algo que Dios mandó. Fue algo que Dios permitió. Para enseñarnos algo. Amén, ¿Qué aleluya. nos quiere enseñar? ¿Qué estamos viendo? Mire, en Italia está siendo azotada. Hermano, las noticias nos muestran una Italia, hermano, tristemente azotada. Terriblemente azotada.
Vemos los muertos, hermanos, por decenas y decenas. Vemos cómo están cremando a aquellos pobres muertos que están muriendo. Ahora usted dirá, hermano, ¿qué es lo que está pasando en Italia? Bueno, precisamente Italia, hermano, es el trono de Satanás. Si usted no lo sabía, Italia es donde se sienta el más grande hombre pecador y el más falso profeta del mundo, que es el Papa Francisco. Si usted no lo sabía, hermano, que Italia es el trono de Satanás, es la cuna de la idolatría, es donde está el Vaticano, es donde está el que le llaman ellos el Santo Padre, es el que está, hermano, que la Biblia lo menciona como la bestia. Amén, aleluya. ¿Sabía usted, iglesia y hermano que me está escuchando, que Italia está siendo azotada y todavía, hermano, en varios lugares pasan las misas a las 10 de la mañana los domingos? Óigame bien. O sea, Dios, hermano, está azotando Italia y tenemos que ver por qué. Tenemos que saber por qué. Hermano, precisamente por la maldad que hay en ese lugar. Segundo, pero déjeme decirle una cosa, hermano, que dentro de todo esto, hermano, en Italia hay gente que está buscando a Dios. Oigan esto, porque esto es bueno. Dentro de todo esto, Dios está despertando el corazón a varias personas para que lo busquen. O sea, ¿qué le quiero decir? Que lo que Dios está haciendo, hermano, por eso lo está haciendo. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? El Señor mandó que Italia sea azotada para que aquellos hombres empiecen a buscar a Dios. Quiere corazones, está levantando corazones. En medio del azote de Italia está levantándose un pueblo que está buscando a Dios. Óigame bien lo que está pasando. Eso es lo que Dios está haciendo. Eso es lo que Dios quería. Despertar a un pueblo que estaba dormido y derribar a un gigante que estaba haciendo mucho daño. Amén, aleluya. Entonces, Italia está de esa manera. China fue azotado y todavía sigue azotado. ¿Por qué? Por todo lo que ha pasado y su economía. ¿Quién es China? Es el dragón rojo comunista, hermano. Es donde no se puede predicar la palabra porque es pena de muerte. Es donde no quieren el evangelio. Es donde la palabra de Dios no puede entrar. Por eso, hermano, es donde no quieren saber nada de Dios. Pero ¿qué está pasando? Fue azotado. Ahora, ¿qué pasó? Ahora vemos a varias personas de su población buscando a Dios. Ahora vemos a un gobierno, hermano, en China que se rindió a Dios y empezó a buscar a Dios. En su aflicción empezó a buscar a Dios. En su aflicción miró hacia el cielo, se olvidó del comunismo y empezó a clamar a Dios. Óigame lo que Dios está haciendo. Eso es lo que Dios ha permitido. Eso es lo que Dios está haciendo. Él lo ha mandado así de esa manera. Él les está haciendo que se postren ante Él y lo reconozcan como la única salvación. Estos países, hermano, comunistas que no querían saber nada de Dios, hermano, ahora se están rindiendo a Dios. Mire, ¿qué está pasando en Nueva York? En Nueva York, hermano, tenemos de 160,000 contagiados. Hermano, la mitad está en Nueva York. Mire qué tremendo. ¿Por qué? Pues sí, precisamente, hermano, porque en Nueva York hay una estatua, que es la estatua de Ishtar, que es la diosa de la fertilidad, la diosa del pecado y la diosa de la libertad. Precisamente porque en Nueva York, hermano, es donde están aquellos grandes movimientos del liberalismo gay, del liberalismo de la ley de género y del feminismo. California, San Francisco, están siendo azotados precisamente por lo mismo. Hermano, cuando nosotros miramos y no comprendemos lo que está pasando a nuestro alrededor, sino que lo hacemos solamente es una enfermedad, no es una enfermedad, es un azote del cielo que está viniendo al mundo, porque el mundo se ha alejado de Dios. Amén. Óigame bien. Pero hay algo bueno en Estados Unidos, que el presidente Trump ha empezado a orar, ha empezado a poner la oración en las escuelas, ha mirado que solamente Dios puede detener esto. El presidente de Paraguay, hermano, cosas en medio de todo esto, hay cosas que buenas que Dios está haciendo. Solamente el presidente de México, que es uno de los más grandes chamanes que puede existir en el mundo, un hombre completamente pagano, un hombre completamente vendido a la brujería, a la hechicería, un hombre que da vergüenza que siendo un presidente ande con todos esos amuletos y ande con todas esas cosas y ande practicando el chamanismo y todo eso. Es un hombre, hermano, que da vergüenza verlo como un presidente, como un líder de una nación.
Un hombre que hasta ahorita todavía no quiere doblar sus rodillas a Dios. Y saben, déjenme le digo una cosa, hermano, que es difícil y es triste. Es difícil y es triste, hermano, porque si las naciones están siendo azotadas por su pecado, hermano, México va a ser el siguiente. ¿Por qué? Porque este hombre pagano no quiere rendirse a Dios, no quiere sujetarse a Dios. Él sigue creyendo en su falsedad, sigue creyendo en aquellos brujos. Usted sabe que cuando él lo ordenaron como presidente, llevó un montón de chamanes para que le echaran brujería. Ese hombre, hermano, es un hombre que verdaderamente no debería de ser presidente. Pero todas estas cosas se están viendo. ¿Por qué? ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Hasta aún el presidente de México fue puesto por Dios para Dios mostrar su poder. Amén, aleluya. Porque lo va a hacer doblar. Bendito sea el Todopoderoso. ¿Y la iglesia cómo está? Ya hablamos del mundo. Ahora vamos a hablar de la iglesia, ¿cómo está? ¿Dónde estamos como iglesia? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, la iglesia sigue con sus apóstoles, como lo es Guillermo Maldonado, que se levanta, hermano, reprendiendo el coronavirus y matándolo, cuando apenas eran 80,000 infectados. Después de que este hombre hizo eso, se doblegó y ahora son 160. O sea que nos vemos, hermano, un montón de gente payasa que se hace llamar apóstol de Dios, cuando verdaderamente los apóstoles no hacían esas payasadas. Y esos andan haciendo esas payasadas. Y la iglesia, hermano, quedando todavía como la burla por estos hombres impíos que se han levantado en las iglesias. Y luego después dicen, ¿por qué Dios cerró la iglesia? ¿Por qué Dios nos echó de su presencia? Por gente como esta, por gente pagana, por gente que hace estas cosas. Precisamente por eso. Y por eso es que la gente dice, ¿por qué las iglesias se cerraron? Por gente como Guillermo Maldonado, por gente como el apóstol Guzmán, hermano de Argentina, aquel hombre que ahora con el coronavirus empezó a sacar, hermano, aquellos botes de alcohol ungido para vendérselo a la gente por $1,000 para curar el coronavirus. Mira, hermano, estas cosas son las que Dios está viendo desde los cielos. Gente impía que se ha levantado y todavía dicen que son hombres de Dios, todavía dicen que son profetas, que son apóstoles, todavía se hacen llamar hombres de Dios. Óigame, gente tan tremenda, hermano, declarando, decretando, profetizando, diciendo, hermano, tantas cosas en las redes sociales, y se levantan y empiezan a hablar y empiezan a hablar al pueblo. En vez de que hacer al pueblo, que el pueblo confiese sus pecados y que se arrepienta, para que Dios tenga misericordia de esta nación y del mundo entero. Lo que los profetas y hombres de Dios tienen que estar haciendo en estos momentos es decirle al pueblo que se arrepienta, que empiece a analizarse, que empiece a ver su vida, cómo está viviendo su vida. Hay que confesar nuestros pecados, hay que declarar a Dios lo que Él ya sabe, hay que declarar y dejar las cosas que están instruyéndolas, lo que Dios quiere para nuestras vidas. Eso es lo que tenemos que hacer en estos momentos. Eso es lo que está haciendo el mundo secular. Eso es lo que está haciendo, hermano, aquellos presidentes. Se están rindiendo a Dios cuando la iglesia no lo está haciendo. Óigame, hermano, pero vamos a entrar a la palabra de Dios. Ya hablamos sobre todo lo que está pasando. Quiero que vaya conmigo al libro de Jeremías. Acuérdese, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Amén. ¿Quién será aquel? ¿Quién se puede levantar para decir que Dios no está permitiendo esto? Dice la Biblia que nadie. Vamos al libro de Jeremías. Quiero entrar a la palabra de Dios. Hay poder en el nombre de Jesús. Amén. Jeremías aleluya. capítulo 7. Amén. Mire lo que dice. Jeremías capítulo 7. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama ahí esta palabra. Y di: oíd palabra de Jehová todo Judá, los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. ¿Sabe que Jeremías le estaba diciendo al pueblo de Israel? ¿Sabe qué pueblo de Israel? El pueblo de Israel había sido echado de la iglesia, de su templo, por su maldad y por su pecado.
Entonces Dios le habló a Jeremías y dijo, ¿sabes qué, Jeremías? Párate en la puerta de mi casa y dile a mi pueblo que si quiere entrar a mi casa, tiene que mejorar sus caminos. Y precisamente hoy yo estoy aquí delante de ti para decirte esto. Dios me ha dicho, tú que me estás escuchando, ¿quieres volver a la casa de Dios? Tienes que mejorar tus caminos. Tienes que mejorar tus caminos. Eso es lo que Dios le dijo al pueblo de Israel. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama allí esta palabra y di, oí palabra de Jehová todo Judá. Los que entráis en esta casa, por esta puerta, para adorar a Jehová. Amén. Está hablando de todo aquel pueblo que llegaba a aquella iglesia a adorar a Dios. Está hablando, hermano, que Dios se paró y le dijo a Jeremías, ¿sabes qué, Jeremías? Háblale a mi pueblo, dile que tiene que mejorar sus caminos. Y le sigue diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, mejorar vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. Óigame, esto que está pasando, hermano, de que se han cerrado las iglesias, es para que entendamos qué es lo que ha pasado. Dice que no hay nada que Dios no lo haya mandado. Dios mandó, hermano, que no estuviéramos en este lugar porque quiere que entremos de nuevo, pero que mejoremos nuestros caminos y mejoremos nuestras obras. Amén. Y sigue diciendo así, óigame, del 6, bendito sea el Señor. No fiáis en palabras de mentira diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Óigame, o sea, hermano, habíamos llegado a una forma, hermano, de que los pastores, de que las iglesias, hermano, se gloriaban en los templos y decían, oh, esta es la casa de Dios, oh, este es el templo del Todopoderoso, oh, aquí está el Señor, oh, Dios está aquí. Eso es lo que dice, hermano, que no nos fiemos en palabras de mentiras. No fíes en palabras de mentiras diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Óigame bien, ¿por qué? Porque Dios no estaba ya en muchos templos. Óigame bien lo que le estoy diciendo. Dios ya se había ido de muchos templos. ¿Por qué? Por gente que no estaba haciendo la voluntad de Dios. Y ellos decían, no, esta es la casa de Dios, cuando Dios no estaba en el templo. Ahí no dice la Biblia. Ahí usted lo está escuchando, que aquellos grandes pastores, hermano, decían, oh, esta es la casa de Dios, pero en realidad Dios no estaba allí. Era una palabra de mentira. El pastor estaba mintiendo porque Dios no estaba. Y la gente se creía y pensaba que aquel lugar era la casa de Dios, cuando en realidad Dios no estaba en ese lugar. Óigame bien, fíjese lo que sigue diciendo. Pero si mejoráis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hicieres justicia entre el hombre y su prójimo, y si no oprimís al extranjero, al huérfano, a la viuda, ni en este lugar derraméis la sangre inocente, ni anduvieres en pos de dioses ajenos para mal vuestro, os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. Óigame bien, he aquí que vosotros confiáis en palabra de mentira que no aprovechan, hurtando, matando, adulterando, jurando en falso, incenciando a Baales, andando tras dioses extraños que no conocisteis. Vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa, sobre la cual es invocado mi nombre, y decís, librados somos, para seguir haciendo todas estas abominaciones. Oiga, por eso Dios se había enojado con este pueblo, porque en el libro de Crónicas habla de que cuando Salomón dedicó el templo a Dios, Salomón le dijo al Señor, Señor, si tu pueblo pecare, en cual tu nombre es invocado, y llegare a este lugar y se humillare, tú perdonarás su pecado y sanarás su tierra. Amén. Y dijo el Señor, sí. El Señor oyó la oración de Salomón, dijo, sí, si mi pueblo pecare y venga a este lugar y se humille, yo lo voy a perdonar. Pero el Señor le dice, miren, ustedes vienen, aquí le está diciendo Jeremías, van y matan, hurtan, hacen lo que quieren, después vienen a mi casa para que yo los perdone, para irse y seguir haciendo lo mismo. Y precisamente eso es lo que Dios le estaba reclamando y le está reclamando a la iglesia hoy en este día. Amén. Hay mucho pueblo, hermano, que viene a la casa de Dios y Dios lo perdona y sale por esa puerta y se va lo mismo. Mucho pueblo que viene a la casa de Dios buscando el perdón y Dios los perdona, y cuando salen, hermanos, se van a hacer los mismos sinvergüenzas que siempre han sido. Eso es lo que está pasando.
Por eso es de que la iglesia se ha cerrado. Es por eso que la casa de Dios está vacía. Es por eso, hermano, que los templos Dios los ha tomado para atrás. ¿Por qué? Porque los pastores habían quitado los templos a Dios. Porque los pastores se habían sentado como dioses y se adueñaron de la iglesia y dirigían la iglesia a su manera. Entonces Dios les ha quitado la iglesia que le pertenece a Él. Y no hay nada que ningún pastor pueda hacer. Ni aún esos grandes apóstoles que decretan y dicen cosas no pueden hacer nada. No pueden hacer nada. Entonces Dios nos está mostrando que la iglesia es de Dios. Dios nos está mostrando, pastores, si tú eres un pastor que me estás viendo, Dios nos está mostrando que la iglesia es de Dios. Y que en un momento te la puede quitar. Te está mostrando que muchos se han olvidado de quién los puso y quién les dio la iglesia. Amén, aleluya. Miren lo que dice, lo que sigue diciendo. El Señor, ese era el reclamo que Dios tenía para este pueblo. Dice, ustedes vienen hurtando, matando, adulterando, jurando en falso, incenciando a Baales y andando tras dioses ajenos y extraños que no conocisteis. Vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa, sobre la cual es invocado mi nombre, y diréis, líbranos, librados somos, para que seguir haciendo todo estas abominaciones. Es cueva de ladrones. Delante de vuestros ojos está esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. He aquí que también yo lo veo, dice Jehová. O sea, Dios mira lo que estaba pasando en la casa de Dios. Cueva de ladrones. Un montón de ladrones que se levantaron a atracar al mismo pueblo. A robarle al mismo pueblo su dinero y decirle, Dios dijo que me den un pacto, Dios dijo que usted me dé tanto, Dios dijo que den tanto, aquí están los de 1000, aquí están los de 500, de esos ladrones estamos hablando, aquellos que se levantaron a robar al pueblo de Dios, a robar a la iglesia, aquellos ladrones que se metieron y hicieron la casa cueva de ladrones. Y empezaron con los pactos, empezaron a pedir dinero, a pedir esto, a pedir lo otro. Estafando a la gente, vendiendo, hermano, aquellos aceites por $1000, vendiendo, hermano, en las iglesias se vende de todo. En la iglesia de Guillermo Maldonado vende, si quieres ser un socio puedes comprar una parte, pero nunca te da nada, siempre sigue siendo de él, pero dice que tú eres socio. Hermano, por eso es que Dios le quitó a esos hombres las iglesias, porque hicieron una cueva de ladrones, empezaron a robarle al pueblo. Óigame bien, y dicen, óigame, el Señor, mira, dice, hasta yo lo veo. O sea, el Señor lo está viendo, lo que se está haciendo. Todo lo que estaba pasando alrededor, Dios lo estaba viendo. En el capítulo 7, versículo 15, óigame bien lo que dice, en 7:15. Bendito sea el Todopoderoso. Hay poder en el nombre de Jesús. En el libro de Jeremías, capítulo 7, versículo 15, dice así. Dice, os echaré de mi presencia, como eché a todos vuestros hermanos, a toda la generación de Efraín. Óigame bien, fíjese lo que dijo Dios, los echaré de mi presencia. O sea, los voy a echar de mi casa, de mi templo, de mi casa, porque no están haciendo lo que Dios les dijo que hagan. O sea que, ¿sabe cómo yo he entendido todo esto, iglesia? Yo sé que a lo mejor, y si usted que me juzga, que me juzgue, pero yo como pastor he entendido que Dios nos ha echado de su casa. Nos echó de su casa, porque la iglesia es de Él y es la casa de Dios. Así es que usted no puede decir, no, es que la iglesia es mía. No, la iglesia es de Dios. Y si Dios nos echó, es porque la iglesia es de Él. Amén. Por eso Aleluya, dice la amén. palabra, dice así, os echaré de mi presencia, como eché a todos vuestros hermanos, a toda la generación de Efraín. Óigame bien, dice el 17, ¿no ven lo que estos hacen en la ciudad de Judá y en las calles de Jerusalén? ¿Qué es lo que hacían? ¿Qué es lo que hacían? ¿Por qué Dios los echó? Primeramente, porque pecaban, venían, que Dios los perdonara e irse al pecado. Segundo, dice ahí más adelante, en el 17 dice, ¿no ven los que estos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrenda a dioses ajenos, para provocarme a ira. Está hablando, hermano, de que las iglesias del siglo XXI empezaron a meter las costumbres a las iglesias. Oigan bien, las costumbres paganas, mundanas, las empezaron a meter a la iglesia.
Empezaron a practicarlas en la iglesia. Empezaron a celebrar Halloween dentro de la iglesia. Empezaron a celebrar el Día de la Coneja dentro de la iglesia. Empezaron a celebrar la Navidad dentro de la iglesia. Empezaron a celebrar, hermano, todo hasta el 4 de julio. Todo lo empezaron a celebrar dentro de la iglesia. Entonces dice el Señor, no miren lo que estos están haciendo. No sabes qué es mi casa. ¿Qué no te das cuenta que mi casa no fue para eso? ¿Qué no te das cuenta que la Biblia dice que mi casa, casa de oración será llamada? ¿No te has dado cuenta lo que estos están haciendo? ¿Por qué los eché de mi presencia? ¿Por qué los eché de mi lugar? ¿Por qué los aparté de mí? Porque son gente que ha hecho costumbres paganas. Mira, ahí mismo, versículo 22 y 23, dice así. ¿Por qué no hablé yo con vosotros? Dice, ¿por qué no hablé yo con vuestros padres? Ni nada les mandé acerca de holocaustos y de víctimas, el día que los saqué de la tierra de Egipto. Mas esto les mandé, diciendo, escuchad mi voz y se hará vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mando para que os vaya bien. El Señor le está diciendo, miren, cuando yo los saqué de Egipto no les dije que les iba a dar una iglesia. No les dije que me ofrecieran sacrificio como ahorita lo están haciendo en el templo. Les dije que solamente escucharan mi voz, que escucharan mi palabra. Óigame bien, el pueblo, óigame bien, esto es lo que ha pasado en la iglesia. El pueblo de Israel, cuando Dios le dio el tabernáculo y le dio la casa para ofrecer sacrificios, eso se volvió más importante que obedecer la ley de Dios. Y hasta ahorita esto es como está la iglesia. Para la iglesia es más importante, que por eso cerró este lugar y cerró muchos lugares, porque la gente venía a ofrecer un sacrificio a Dios pensando que con eso estaba quedando bien con Dios, cuando en realidad Dios le mandó que tenían que obedecer su voz, que obedecer su palabra. A mucha gente llega a ofrecer sacrificio a Dios, cantarle, adorarle, hasta cantan bien bonito, y usted los mira, aquellos grandes artistas que cantan, pero en realidad no viven la vida conforme a la palabra de Dios. Y aquí Dios nos está mostrando de que Él se agrada de obedecer su palabra. Dice así, mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros seréis por pueblo, y andad en todos camino que os mando, para que os vaya bien. Amén. O sea que, si queremos que nos vaya bien, tenemos que entender qué es lo que Dios quiere. Por eso yo te pregunté cuando empezamos, ¿estás entendiendo lo que está pasando con todo esto? ¿Te has dado cuenta por qué está como está toda la cosa? Por eso yo te hice una pregunta. ¿Qué es lo que estás viendo ahora que está pasando todo esto? ¿Qué es lo que estás viendo? ¿Qué es lo que te está hablando a tu vida después de que miras el coronavirus y miras la iglesia cerrada? ¿Qué es lo que te está diciendo Dios? Mire, vamos a seguir adelante. En el versículo 28, 7:28, dice ahí, les diré por tanto, esta es la nación que no escuchó la voz de Jehová, su Dios, ni admitió corrección. Pereció la verdad y de la boca de ellos fue cortada. Óigame. Amén, aleluya. Lo más triste y lo más tremendo, que dentro de todo esto que está pasando, no puedas entender que está siendo corregido por Dios. Eso es lo más triste, que como iglesia, que como cristiano, que como hijo de Dios, que mires afuera y mires el coronavirus, que mires a la iglesia que está cerrada y que no entiendas que Dios te está corrigiendo. Esto es lo más difícil. Que no podamos entender que estamos siendo corregidos por Dios. Óigame bien, porque sigue diciendo la palabra en el versículo 34. Y haré cesar de las ciudades de Judá y de la calle de Jerusalén la voz de gozo, la voz de alegría, la voz de esposo y la voz de esposa, porque la tierra será desolada. Oiga, ¿sabe? Está hablando, hermano, de la tierra que Dios iba a sanar. Está hablando, hermano, que ahorita no hay aquellos cantos, hermano, aunque hay muchos hermanos que todavía siguen cantando en vez de quedarse y oír la voz de Dios, todavía siguen practicando. Hermano, déjenme les digo una cosa, si Dios dijo, Dios lo hizo. Pero vamos a seguir adelante porque nos quedan más versículos. En el capítulo 8, versículos 6 y 7 dice así, escuché y oí, escuché y oí, no hablan rectamente, no hay hombre que se arrepienta de su mal, diciendo, ¿qué he hecho? Cada cual se volvió a su propia carrera, como caballo que arremete
y con ímpetu la batalla. Oye, está hablando, hermano, que ahorita la gente dice, escuché y oí, no hablan rectamente, no hay hombre que se arrepienta de su mal diciendo que he hecho. Oye, es lo que yo le estoy diciendo, que aparte de lo que está viendo, el pueblo de Dios no se está dando cuenta que está siendo corregido. Dice, ¿yo qué he hecho? Si yo estaba bien, hombre, si yo iba a la iglesia, yo hacía esto, yo cantaba, y yo hacía todo lo otro. Óigame bien, mucha gente aún no ha entendido y dice, pero yo estoy bien. Dios lo sabe. Dios sabe que mucha gente todavía no ha podido entender y no se ha dado cuenta que está siendo corregido por Dios. Que Dios demanda que mejore sus caminos, como dijo en su palabra, mejora tus caminos y tus obras. Ay, hermano, pero es que Dios me usa. Óigame, no puede entender, no puedes saber lo que Dios está diciendo. Miren lo que sigue diciendo en el versículo 7. Aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo, y la tórtola, y la grubilla, y la golondrina guardan el tiempo de su venida. Pero mi pueblo no conoce el juicio de Jehová. Oiga, mucha gente está siendo disciplinada y está en juicio y no se ha dado cuenta que es juicio de Dios. Y está, hermano, allá en las redes sociales diciendo, el Señor te va a guardar y el ángel de Jehová. Entiende que está siendo disciplinado por Dios. Es un juicio de Dios a la tierra. Dice que aún los animalitos saben el tiempo. Tienes que saber que este tiempo es juicio de Dios. Dios está disciplinando a su iglesia. Dios quiere que mejoremos nuestros caminos, nuestras obras. Entiéndelo de una vez por todas. Eso es lo que Dios quiere decir, hermano. Dice que aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo. La tórtola y la grulla y la golondrina guardan el tiempo de su venida. Pero mi pueblo no conoce el juicio de Jehová. Óigame, ¿sabe por qué no conoce el juicio de Jehová? Porque por muchos años los falsos profetas le estuvieron hablando a la iglesia que Dios no castiga. Le estuvieron hablando solamente del superamor. Y siempre cuando la iglesia se encontraba en disciplina o en juicio decía, es el diablo, es una prueba. Cuando a veces en realidad es que Dios te está disciplinando y es un juicio que vino a tu vida por tu mal camino. Amén, aleluya. Por eso es que la iglesia está cerrada, pueblo que me estás viendo, está cerrada porque no hemos entendido el juicio de Dios. Y todavía muchos están hablando allá afuera y no entienden que estamos en el juicio de Dios. Óigame, no es fácil. Sigue diciendo la palabra. Estos no conocen el juicio. En el 8:10, fíjese lo que dice. Por tanto, daré a otros tus mujeres y sus campos a quienes los conquisten, porque desde el más pequeño hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Desde el profeta hasta el sacerdote, todos hacen engaño. Oigan, por eso, hermano, siguen la avaricia, hermano. ¿Cuánta gente avariciosa no hay en la iglesia? ¿Cuánta gente avariciosa no hay en el pueblo de Dios? ¿Cuánta gente, hermano, que lo que sigue y lo que quiere es lo que su corazón desea? No le importa lo que Dios quiere, lo que le importa es lo que ellos quieren. No le importa lo que Dios les demanda, lo que ellos quieren solamente es trabajar y trabajar y trabajar y trabajar para lograr lo que ellos quieran. Y así se llaman cristianos y así dicen, ¿yo qué he hecho? ¿Por qué me están acusando a mí? Si yo soy cristiano y voy a la iglesia los domingos. Un corazón avaricioso. Miren lo que sigue diciendo. En el capítulo 11, versículo 11, 8:11, dice así. Y curan la herida de la hija de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. ¿Se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado en lo más mínimo, ni supieron avergonzarse. Caerán por tanto entre los que caigan. Cuando las castigue, caerán, dice Jehová.
Está hablando de aquellos, hermanos, que iban y pecaban y fornicaban y llegaban a la iglesia y le limpiaban el pico, hermano, y empezaban a ladrar y a alabar a Dios y a cantarle a Dios. Está hablando de esa gente que no se ha avergonzado de su pecado, que peca y luego viene a la iglesia como si no estuviera pasando nada. Y si Dios le habla, dice: ¿tú quién eres para juzgarme? ¿Tú quién eres para acusarme si Dios a mí me ha perdonado? De esa clase de gente está hablando. Gente que vive en el pecado, gente que vive en el pecado y vive en la iglesia, gente que se va a pecar y viene. Y no se avergüenza, no le da vergüenza. Puede subir al púlpito, agarrar un bajo y empezar a tocar el bajo cuando su boca está llena de pecado y de maldad y su corazón es un corazón perverso. Pero también nosotros los pastores, Dios nos acusa por tener esa clase de gente arriba de los altares. Por eso nosotros como pastores estamos siendo disciplinados por poner esa clase de personas que Dios nos ha mostrado y nos ha hablado, y aún así los tenemos tocando y ministrándole a Dios. Por eso es que el Señor dijo: párate en la puerta, dile que tienen que mejorar sus caminos. Por eso es que la iglesia está sola. Miren lo que sigue diciendo la palabra. En el capítulo 8 donde estamos, 11 y 12, vamos al capítulo 9. En el capítulo 9 dice así, capítulo 9, versículo 12. ¿Quién es varón sabio que entienda esto? ¿A quién habló la boca de Jehová para que pueda declararlo? ¿Por qué causa la tierra ha perecido? Ha sido asolada como desierto hasta no haber quien pase. Dijo Jehová: porque dejaron mi ley, la cual di delante de ellos, y no obedecieron a mi voz, ni caminaron conforme a ella. Antes se fueron tras la imaginación de su corazón, y en pos de los Baales, según les enseñaron sus padres. Oigan, fíjense lo que dice la palabra. ¿Quién es varón sabio que entienda esto? ¿Qué está hablando? De lo que está pasando. Porque la gente no está entendiendo. ¿Quién es el varón sabio que está entendiendo que estamos bajo juicio, que estamos bajo disciplina, que estamos siendo azotados? ¿Quién es ese varón? Tenemos, hermano, tenemos que ser nosotros. Tenemos que entender que lo que está pasando es porque Dios nos está disciplinando, porque quiere que mejoremos nuestros caminos. Pero dice la palabra: ¿quién es ese varón? Diciendo que no muchos van a entender. No muchos van a entender. Miren lo que dice: ¿quién es varón sabio que entienda esto? ¿Y a quién habló la boca de Jehová para que pueda declararlo? ¿Por qué causa la tierra ha perecido y ha sido asolada como desierto hasta no haber quien pase? O sea, ¿quién entiende lo que está pasando? Dice Dios. ¿Por qué la iglesia está sola? ¿Por qué el coronavirus? ¿Quién lo entiende? Dice. Dijo Jehová: porque dejaron mi ley, la cual di delante de ellos, y no obedecieron a mi voz, ni caminaron conforme a ella. Óigame bien. Antes se fueron tras la imaginación de su corazón, en pos de los Baales, según les enseñaron sus padres. Fíjese lo que está diciendo ahí. Está diciendo que muchos hermanos se fueron tras la imaginación de su corazón. ¿Qué es lo que está hablando? De que hacemos lo que nosotros nos imaginamos que está bien. Que estamos haciendo, no la voluntad de Dios. Que estamos haciendo lo que nos estamos imaginando que está bien. Por eso es que el mundo entró a la iglesia, porque nos imaginamos que poniendo luces de colores está bien. Porque nos imaginamos que dejando participar a aquel que está en pecado está bien. Porque nos imaginamos que trayendo la música mundana está bien. Nos lo imaginamos nosotros. No es Dios, es nosotros que nos estamos imaginando estas cosas. Hemos dejado la ley de Dios y hemos dirigido a la iglesia conforme a nuestra imaginación. Por eso es que usted mira tanta gente, hermano, que ahora sale con el chicle ungido y con la patada santa y con la risa santa y todo eso. ¿Por qué? Es su imaginación. Es su imaginación. Por eso es lo que Dios está peleando. Que dentro de su iglesia no puede ser dirigida por la imaginación del humano. Tiene que ser dirigida por la palabra de Dios. Óigame bien. Pero ¿quién es el varón sabio que entienda esto? ¿Quién es el que lo va a entender?
Yo solamente lo estoy hablando. Dice, ¿a quién le habló la boca de Jehová para que pueda declararlo? Yo lo estoy declarando porque yo lo he entendido. Yo como pastor lo he entendido, que estoy siendo disciplinado y que tengo que mejorar mi camino y que tengo que dirigir la iglesia conforme a la palabra de Dios y no conforme a mi imaginación. Amén, aleluya. Ahora, fíjese lo que sigue diciendo la Biblia. En el 9:23 dice así: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiese de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio, justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Ahora sí se da cuenta, hermano, que el juicio también Dios lo quiere. Fíjese, hago juicio, justicia en la tierra. Misericordia, juicio y justicia. Tres cosas que Dios hace. Por eso leímos en Lamentaciones que Dios, lo que está pasando, ¿quién puede decir que no fue mandado por Dios? Dios mismo lo dice: yo hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que castigaré a todo circuncidado y a todo incircunciso, a Egipto y a Judá, a Edom y a los hijos de Emón y a Moab y a todos los arrinconados en el postrer rincón, los que moran en el desierto, porque todas las naciones son incircuncisas y toda la casa de Israel es incircuncisa de corazón. Ahora se da cuenta, hermano. Dice, yo castigaré. Lo que estamos viviendo, hermano, es un castigo de parte de Dios. Para el mundo y para la iglesia es una corrección. Amén, aleluya. Porque Dios a su Hijo lo corrige. Eso es lo que se está viviendo. Amén. Gloria a Dios. En el capítulo 11, con esto voy a terminar. Con esto voy a cerrar esta enseñanza y este mensaje. Capítulo 11, versículo 1 al 3. Palabra que vino de Jehová a Jeremías diciendo: oíd las palabras de este pacto y hablad a todo varón de Judá y a todo morador de Jerusalén. Y les dirás tú: así dijo Jehová, Dios de Israel, maldito el varón que no obedeciera las palabras de este pacto. ¿Sabe qué le estoy diciendo? Que terminando este azote, vamos a entrar sobre un pacto. La última carrera de la iglesia. Después de que se acabe el coronavirus, después de que se abra la iglesia, vamos a entrar a este nuevo pacto. No el pacto que habla la Biblia de la sangre de Cristo, sino un pacto de Dios con su iglesia, donde nos va a dar un tiempo de gracia para preparar a la iglesia, para prepararlo para su venida. Oye, pero dice el Señor: maldito el varón que no entienda. Está hablando a los pastores, está hablando a los líderes, que hemos recibido de parte de Dios, por misericordia, el llamado para preparar a la iglesia. Hemos recibido de parte de Dios, por misericordia, la gracia para escuchar la voz de Dios, para poder entender lo que Dios quiere de nosotros, para poder entender qué es lo que Dios quiere que hagamos con la iglesia. Entonces entraremos bajo un pacto de preparación de iglesia. Pero maldito aquel que no quiera obedecer a Dios. Aquel pastor que se quiera seguir haciendo un sinvergüenza, un ratero, y que siga haciendo un negocio. Es lo que dice la Biblia. Tenemos que preparar a la iglesia para su venida. Todos los siervos que me pueden escuchar y que me estén viendo, y si usted conoce un siervo, mándele este video. Dios te está hablando y te está diciendo y te está desafiando. Tenemos que mejorar nuestros caminos. Nosotros como pastores, como siervos, tenemos que mejorar nuestros caminos y tenemos que entrar en el nuevo pacto. Tenemos que preparar a la iglesia para su venida. Así es que Dios me los bendiga con esta palabra. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor, en esta preciosa tarde, Padre, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor. Te damos toda honra y te damos toda gloria, Señor, porque tú te la mereces, Padre.
Aquí te alabamos y te glorificamos, Señor. Que seas tú, Padre, tocando a aquellos, Señor, que han visto este video, aquellos que han visto, Señor, este mensaje, Señor. Que sea usted usándolo, Padre, para tocar y para despertar a su iglesia. Y para despertar a todo aquel que está viendo, Señor, y que ha visto. Padre, que el entendido, Padre, que puedan entender, Padre, que podamos comprender, Señor, que tenemos que mejorar nuestro camino, que podamos entender que lo que estamos viendo, Señor, es una corrección para nuestras vidas, para la iglesia, Padre. Que podamos entender y ver, Señor, que estamos siendo disciplinados, Padre, porque así usted lo ha ordenado, Padre. Esto que está pasando viene del Dios del cielo, Señor, que podamos saber que es su voluntad, Señor, que todo esto pase, Señor. Solamente le pido, como dice su palabra, que usted hace misericordia, juicio y justicia, Padre. Le pido misericordia, Señor, por esta iglesia. Le pido misericordia, Padre, por cada miembro de esta congregación. Le pido misericordia, Padre, por cada miembro, Señor, de las iglesias. Y le pido misericordia por el mundo entero, Padre bendito del cielo. Que sea usted, Padre Santo, cubriéndonos, Padre. Que sea usted guardándonos. Que sea usted, Padre, ayudándonos a pasar, Señor, este momento, Padre Santo de la gloria, de indignación, Padre, este momento, Señor, de quebranto, este momento, Señor, que está viniendo al mundo, que como iglesia podamos pasar y podamos entender y podamos saber, Señor, que nuestro Padre nos está corrigiendo porque somos hijos, Padre. Porque aquel que usted toma por hijo, usted lo corrige, Padre. Ahora a usted le damos toda honra y le damos toda gloria. Le pido que nos ayude, Padre, para poder mejorar nuestros caminos y para poder mejorar, Señor, todas nuestras obras, Padre. Y a usted le damos toda honra y a usted le damos toda gloria, porque usted se la merece, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres precioso, Señor. A usted le damos gloria, Padre. Así nos despedimos de toda la iglesia que nos está viendo. Dios me los bendiga, los extrañamos. Muy pronto estaremos en la casa de Dios de nuevo. Y comparta, Dios me los bendiga. Hasta luego, vamos a estar aquí de nuevo el viernes. Amén. Hay poder en el nombre de Jesús. Amén.